Sí, generalmente ya no está presentando. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. El ejemplo número 4 muestra una esfera y un cono. Y quieren saber a qué altura se puede colocar un plano para que tengan el mismo radio. En donde se genere un plano. Entonces, se tiene que la esfera va a tener un radio de 5 y el cono tiene una altura de 10 y un radio de 5 también. Si colocamos un plano a la misma altura, prácticamente en el cono se forman dos triángulos rectángulos, uno que tiene base 5 y altura 10, y otro que tiene base R y una altura 10 menos H, que es la parte del plano. En la esfera tenemos 5 centímetros de radio, y entonces si llevamos una altura hacia el plano que queremos generar, tenemos un triángulo de base R, radio de hipotenusa 5 y una altura de 5 menos h, donde h es la altura que queremos tener del plano. Por triángulos semejantes se obtiene 10 menos h es a 10, como r es a 5, se despeja r en términos de h y se tiene 10 menos h dividido 2. El lado de la esfera, por Pitágoras, se obtiene el radio y queda raíz de 10h menos h cuadrado. Como los radios son iguales en ese punto, porque se quiere tener el mismo radio para los planos, entonces podemos decir que R es igual a R, entonces tenemos que la raíz de 10h menos h cuadrado igual a 10 menos h dividido 2. Para poder eliminar el radical, elevamos todo al cuadrado y nos queda 10h menos h cuadrado igual al cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y todo dividido el cuadrado del denominador. Se despeja y se obtiene una ecuación cuadrática de 5h cuadrado menos 60h más 100. Se le saca quinta y se obtiene h cuadrado menos 12h más 20. Dos números que multiplicados den más 20 y sumados con signo negativo den 12. Y entonces da 10 y 2. Si se despeja, obtenemos 10 y 2. Pero veamos las soluciones. ¿Cuál es la altura del cono, compañeros? 10. 10. ¿Qué radio tendrá entonces en la parte de la altura final ese cono? Si yo meto 10. Veamos, la altura desde el inicio, en 0 tiene radio 5. Y en 10, el radio es 10 menos h. ¿cuánto sería el radio? Sería 0. Sería 0, muy bien. Quiere decir que tengo radio 0. Y entonces no estoy generando ningún plano. Y en la esfera, si mi altura es de 10, ¿será que existe una altura de 10 dentro de la esfera? ¿El diámetro? No. Sería el diámetro. La altura que estamos midiendo es desde el punto central.
Entonces, tendremos ¿qué valor si metemos 10? De radio. Sería radio de 5. ¿Cómo? Radio de 5. El diámetro. Veamos. Ustedes tienen que R es igual a la raíz de 10h menos h cuadrado. Si meten 10, ¿qué valor les da? Daría 0. Muy bien, da 0. Quiere decir que no hay plano tampoco, ¿verdad? Eso quiere decir que mi resultado real es 2. Con una altura de 2 se obtiene un radio de 4. ¿Sí? Y entonces mi resultado es la altura 2 con un radio 4. ¿Dudas? No, ingeniero. No hay ingeniero. Una pirámide es un una pirámide es un sólido que tiene como base un polígono y un punto fuera del plano que contiene la base llamado vértice, de tal forma que cada vértice del polígono está unido al vértice de la pirámide por un segmento llamado arista. Dos aristas consecutivas junto con un lado de la base forman un triángulo llamado cara lateral. Una pirámide se llama pirámide rectangular si su base es un polígono regular y sus caras laterales son triángulos iguales. La altura de una pirámide es el segmento perpendicular que va desde el vértice al plano que contiene a la base. El apotema de una pirámide regular es la altura de cualquiera de los triángulos iguales que sirven de caras laterales. La figura siguiente muestra una pirámide regular de base cuadrada y una pirámide no regular de base triangular. Veamos entonces. Apotema prácticamente entonces es la altura de los triángulos formados de los laterales. Y la altura de la pirámide es la que va desde su centro hasta la base, ¿sí? Y va en forma perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Que forma 90 grados con la base. ¿Qué es lo que tenemos acá? En la cara lateral, la altura se le va a llamar apotema, y de la parte frontal, perdón, la parte piramidal completo, la altura se llama H y tiene un ángulo de 90 grados con la base. El área lateral va a ser igual a 1/2 del apotema por la longitud, que es igual a 1/2 de la base por la altura. Si se dan cuenta, en un triángulo, solo que multiplicada por la cantidad de triángulos semejantes que se tienen. Esa es el área lateral. El volumen va a ser igual a 1/3 del área de la base por la altura. En el caso donde estamos viendo ahorita, ¿qué forma tiene la base? Pentágono. Un Un pentágono. Quiere decir que el área del pentágono es igual a ¿qué? 1/2 de n veces el apotema por la longitud. Sí, ingeniero. Ok. Veamos un ejemplo de pirámide. Dice, la arista lateral de una pirámide regular mide 8 centímetros. La base es un hexágono regular de lado 4 centímetros. Encontrar el área lateral y el volumen de la pirámide. Ok, dibujamos primero la pirámide. Tiene un hexágono de 4 cada lado. Ahí es de forma, ¿sí?, en donde la arista lateral mide 8 centímetros. La arista prácticamente es la longitud del triángulo, ¿verdad? Para poder determinar el área lateral,
tengo que ocupar la altura, ¿será? No, ¿verdad? Pero para el volumen sí debo de ocupar la altura. Entonces, veamos. La base del hexágono del lado 4 centímetros. Y podemos venir y decir que tenemos un triángulo de 4, 4, 4 y un apotema. ¿Cierto? Sí, ingeniero. ¿Sí? Y entonces nos da que el apotema es igual a 2 raíz de 3. Entonces el área de la base de la pirámide es... Ojo, ese triángulo que se formó ahí, ¿será de dónde, compañeros? De la mitad que está del interno al externo de la pirámide. No, es de la base, únicamente de la base. Son los triángulos que se forman en el hexágono. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, pero solo una pregunta. ¿De dónde sacó el 2 al cuadrado? La pregunta me dijo de dónde sacó él. El 2 al cuadrado. ¿Del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras funciona únicamente en triángulos rectángulos, ¿verdad? Así es. El triángulo que usted tiene del lado 4, para que sea el triángulo rectángulo, ¿cuál es la base? Ah, la mitad del 4. Listo, es 2. Ok, gracias, ingeniero. No hay pena. Y entonces tenemos que la hipotenusa, que es 4, va a ser igual al apotema al cuadrado, más la base del triángulo rectángulo al cuadrado, que es la mitad de la longitud completa. Y entonces obtenemos que es raíz de 12, que es 2 raíz de 3. Ahora ya podemos sacar el área del hexágono. ¿Cuál es el área del hexágono? 6, que es la cantidad de lados que tiene el hexágono. Por un medio, por el lado, por el apotema. ¿Sí? Y entonces tenemos 6 por 4, 24, por 2, 48, dividido 2, 24, y todo que multiplica raíz de 3. Ahora, para calcular la altura de la pirámide, nuevamente utilizamos Pitágoras. Lo único es que ahora sí es el triángulo que está formado. Tenemos 4, que es la base, 8, que es la vista, y la altura, que forma 90 grados. Y entonces tenemos, la altura es 4 raíz de 3. Sacamos el volumen de la pirámide, y el volumen de la pirámide nos queda 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. El área de la base nos había quedado 24 raíz de 3 por 1/3, que multiplica la altura, que quedó 4 raíz de 3. Y entonces tenemos raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Dividido 3 es 1. Y nos queda 24 por 4. ¿Sí? Y eso es 96. Si se dan cuenta, yo lo hice distinto a lo que el libro aparece. En el libro dejan 32 por 3. ¿Cómo lo hacen? 24 dividido 3 es 8. 8 por 3. Ahora, perdón, 8 por 4, 32. Y eso lo multiplican el 3, que está multiplicado por las dos raíces de 3 por 3. Raíz de 3 por raíz de 3. ¿Sí? Pero sigue siendo el mismo resultado de 96 centímetros cúbicos. Ahora, nos piden el área lateral. El área lateral va a ser igual a ¿qué, compañeros? A n, que es la cantidad de lados, por un medio por el apotema por la longitud. ¿Cuántos lados tiene este triángulo? Si la base Es 6. tiene lados, ¿cuántos triángulos forman? Para arriba. Es 6. 5. 6 también, muy bien. Entonces el área lateral va a ser igual a 6 veces el área. Y el área es igual a un medio por el apotema
por la longitud. ¿Sí? ¿Cuánto mide el apotema entonces? Yo tengo que la longitud del triángulo es de 8, 8 y base 4, ¿cierto? Es un triángulo isósceles. Entonces, agarro Pitágoras y me queda 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual al apotema. Y eso da 2 raíz de 15. Ya tengo el apotema. Ahora sería 1/2 por la longitud, que es 4, por el apotema, que es 2 raíz de 15. Y eso nos queda 4 raíz de 15. Ahora sí ya multiplico eso por la cantidad de triángulos que son 6, y nos queda que el área lateral es 24 raíz de 15. ¿Alguna duda, compañeros? Sí, ingeniero, una pregunta. Como es un isósceles, ¿no se podría utilizar la fórmula de raíz de 2 partido 2 para encontrar la apotema? ¿Cuánto le queda 2 raíz de 2 por el lado? 4 raíz de 2, no. ¿Ok? ¿Le da el 4 raíz de 15? No. ¿Por qué no le da esa circunstancia igual? Porque cuando estamos hablando de raíz de 2 dividido 2 por el lado, es un triángulo especial de 45, 45, 90, en donde sus lados, ¿sí? Los lados prácticamente son idénticos. ¿Cuáles tendrían que ser idénticos? Miramos, lo voy a poner en aire. Veamos. Usted tiene uno 45, 45, 90. ¿Sí? Prácticamente usted estaría hablando de que este es de 90 grados. 45, 45. Este lado y este lado tendrían que ser iguales, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con el triángulo que nosotros tenemos ahorita? Este de acá 45, 45 y este tendría que ser 90. Primero, este ángulo que está acá y este ángulo que está acá no sabemos si son iguales. Pero, como nos encanta suponer, aunque no es lo que se debe de hacer, uno en geometría no debe de suponer, pero supongamos que es igual. Si estos son iguales, este lado que aparece aquí tendría que ser igual a este lado que aparece aquí. Y los lados que nosotros tenemos que son iguales son este y este. Gracias, ingeniero. No hay pena. Si solo tengo este lado igual, prácticamente alguno de estos dos, o este ángulo, perdón, tendría que ser de 90 grados. Para que sea un triángulo especial 45, 45, 90, y la altura de ese triángulo quede como raíz de 2 dividido 2 por el lado. ¿Sí? El del equilátero sí funciona, no importando, porque el triángulo especial que se forma es el de 30, 60, 90.
30, 60, 90. Ese es el triángulo especial. Ahora sí, Sí, ingeniero, gracias. no hay pena. Entonces este sí lo tenemos que hacer a través de Pitágoras. Bueno, compañeros, vamos a aprovechar a hacer algo de una vez. Por cierto, como Disculpe, ingeniero. notas del segundo parcial. ¿Sí, compañero? Ahí no sé si estoy en lo correcto, pero en la pirámide si es base cuadrada, no se forman triángulos equiláteros en la parte superior, y cuando es hexágono o octágono sí se forman isósceles, ¿o no? ¿Cómo así que, perdón, pero ¿sobre qué me está hablando? ¿O me lo está diciendo? No sé si es porque por ver la imagen es lo que pienso, porque cuando la pirámide tiene una base cuadrada se forman triángulos equiláteros, ¿o no? ¿Sí? Sí, ¿Sí? pero solo es en ese caso, luego en ninguna otra base. Pues si no le entiendo si es pregunta o me lo está aseverando. Es pregunta, es que ¿Qué tipo de triángulo se forma? Esa es la pregunta. sí, ¿qué tipo de triángulos se forman con las diferentes bases? Todo va a depender, sí, todo va a depender de las aristas que nos mencionen. Porque se les puede ocurrir venir y decir, ok, hay una base cuadrada, ¿sí? Como aparece de acá. Hay una base cuadrada de una pirámide regular. Vamos a sacarlo. ¿Sí? Y que la arista de base cuadrada de 4 y la arista mide 8. Entonces ahí ya no es un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces todo va a depender de los datos que le brinden en el problema. Bueno, muchas gracias. ¿Me pena? Sí, porque aquí, ¿cómo le quedaría ese triángulo? Así, ¿verdad? Sí. Ya no es equilátero, a pesar de que tiene una base cuadrada. Ingeniero, por ejemplo, y si fuera equilátero tendría que tener una base triangular, ¿no? Sí se podría, ¿no? Podría tener una base triangular, sí, pero siempre y cuando los datos de la arista se los brinden del mismo tamaño, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estoy explicando al compañero? Todo depende de los datos que nos brinden. Gracias, ingeniero. No hay pena. Veamos entonces curso PAP, activar edición. Si no, después no lo hago, mejor de una vez ustedes están de testigos y así no me están preguntando si ya se hizo o no. Quedamos que la 2.4
Va a estar abierta desde hoy. La fecha de entrega es el día 1 de noviembre hasta las 12 de la noche. La fecha de corte va a ser a esa hora. La 2.5 dijimos que exactamente lo mismo. Listo, ya están los dos del 2.4 y 2.5. Va a estar abierta desde hoy. Se va a cerrar el 8 de noviembre. Y la del día de hoy que acabamos de terminar. Lo mismo, el 8. Le faltó la A en pirámides, ingeniero. ¿Perdón? Le faltó la letra A en pirámides. Gracias. Listo, ya están las tareas entonces. Los links de las tareas de toda la parte del libro de Miguel Castillo. Ahora, ¿qué otra tarea tienen que subir para antes del día del parcial? Eso lo vamos a estar viendo desde ya.
antes del parcial, toda la de Miguel Castillo, que es la 2.1 hasta la 2.7, ¿sí? ¿Y qué unidades son las que tenemos que ver? La unidad 5, 1.9, 1.10. Esa 11.10 no estoy seguro qué trataron de poner ahí, pero creo que es 1.11 y se les fue un 0. Veamos. Página 101 del libro. Página 101 del libro. Los ejercicios de la 1.9. ¿Sobre qué son? Son lo que vamos a empezar a ver de simetría, circunferencia, la ecuación de la circunferencia, los puntos de intersección, gráfica de ecuaciones, fórmula del punto medio y distancia de los puntos, ¿sí? Esa es la 1.9, plano coordenado. Si vamos a lo que tenemos que ver, antes del parcial del 10, sería plano coordenado, distancia entre puntos, punto medio, pendiente, ecuación de la recta y su gráfica, paralelismo y perpendicular de la recta, ecuación de la circunferencia, ecuación de la parábola y simetría. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que prácticamente lo que viene en la tarea es toda la 1.9, ¿sí? 1.9. Cuando nosotros terminamos la 1.9 y vamos a la 1.10, la 1.10 lo que viene son rectas. Pendiente de la recta, ¿sí? Ecuaciones de la recta. Y entonces, si vemos, tenemos ecuaciones de la recta, ¿sí? Recta, distancia entre puntos, punto medio, pendiente. Ecuación de la recta y su gráfica. Eso quiere decir que la 1.10 también se hace. Gráfica de ecuaciones y desigualdades, 1.11. Gráfica de ecuaciones. Si vemos la gráfica de ecuaciones, aparece en donde dice ecuación de la recta y su gráfica. Y entonces la tarea que quedaría pendiente es la que vamos a estar viendo la próxima semana para entregarla el 9, es de la 1.9, 1.10 y 1.11, que es esta de unidad 5, únicamente. ¿Dudas, compañeros? ¿No hay ingeniero? No, claro. Nos puede resolver dudas del ejercicio 37 de la 2.4. Listo, veamos la 37 de la 2.4.
Ok, la 37. La voy a hacer rápidamente. Acá, vamos a ver. La razón de las áreas. Aquí estamos. Tenemos un área de un círculo circunscrito, un área círculo inscrito para un triángulo isósceles del lado 5, 5 y 6. Tenemos que si saco un punto del vértice hacia la central, al punto central del radio, tanto de la circunferencia pequeña como de la circunferencia grande, yo puedo sacar alturas de los triángulos. Aquí hay una altura del triángulo. Aquí hay otra altura del triángulo. Y aquí está la otra altura del triángulo, ¿cierto? Al determinarlo de esa manera, el punto que va del centro hasta el vértice del triángulo es el radio del círculo mayor. Igual pasa de este punto para este punto, es R, ¿verdad? Del punto central a la base del triángulo es R. Es minúsculo. Si yo sumo R grande, o R del círculo grande, más R del círculo pequeño, obtengo la altura del triángulo, ¿cierto? ¿Cómo puedo obtener la altura del triángulo, compañeros? Por Pitágoras también, ¿verdad? Pitágoras. Pueden tener un lado 5, tienen un lado de 3, ¿y cuánto les quedaría? 4. ¿Cuánto? Una altura de 4. Una altura de 4. Veamos. Cinco al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a la altura al cuadrado, ¿verdad? Tenemos la raíz de 25 menos 9 igual a h al cuadrado. Perdón, h igual, como bien dijo el compañero, 4. 25 menos 9, 16, 4. Tengo que r más r es igual entonces a 4. Vamos a quitar esto que lo estaba explicando para otra forma. Ok. Y entonces, ya tengo la sumatoria de las dos, es la altura, ¿verdad? Pero para poder sacar la razón, a mí me interesa determinar el valor de los radios. ¿Cierto? Sí, así es, ingeniero. Ok, tengo un triángulo también. Puedo hacer semejanza de triángulos. Tengo un triángulo pequeño. Dado de la siguiente manera. R, la altura,